Tengo el gusto y el honor de contar con el doctor Gerardo Martín González. El doctor es médico cirujano militar con un grado de coronel del Ejército Mexicano, maestro en terapia celular con células madre y medicina regenerativa, especialista en medicina antienvejecimiento, investigador y descubridor del compuesto de regeneración celular a base de inductores. Doctor, un gusto y un honor que haga parte de esta hermosa familia CISDED y que nos acompañe con su conocimiento en nuestro 6º Congreso Internacional de Medicina Regenerativa y Ciencias Aplicadas. Yo agradezco también el honor de que personas tan importantes, tan brillantes como ustedes nos tomen en cuenta, y créanme que nosotros vamos a contribuir de la mejor manera que Dios nos permita, con todo lo que sea necesario para que Dios nos regale la mejor vida, la mejor calidad de vida y algo muy bonito en el corazón, vida y vida en abundancia. Muchas gracias, doctor. Doctor, teniendo en cuenta su conocimiento científico, quisiera que me hablara un poco de qué es la regeneración celular a base de inductores. Sí, tuvimos la oportunidad de realizar varios trabajos. Tenemos 30 años trabajando en todo esto. Yo soy coronel médico cirujano, egresado de la Escuela Médico Militar, de la Escuela Militar de Graduados, y no quiero hablar de la currícula, pero sí quiero hablar de los 30 años de trabajo, donde hemos publicado más de 11 libros y muchísimas publicaciones, ya son incontables, de todo este trabajo que tiene que ver con medicina regenerativa y con la terapia celular. Iniciamos, como siempre, con trabajos que tenían que ver con implantes autólogos, con todo lo que se conocía de medicina regenerativa desde un inicio. Con el tiempo nos dimos cuenta, tuvimos la oportunidad de publicar que existía un sistema en el cuerpo humano el cual no conocía la humanidad, y ese es el sistema regenerativo. Las células madre que encontramos, que son tan maravillosas y que ustedes conocen todas sus bondades, todas las bondades que Dios nos ha dado a través de ellas, que tienen la capacidad de ser inmortales biológicamente, vivir 20 millones, diferenciarse desde las totipotentes en un cuerpo humano completo con su placenta, las multipotentes en las diferentes estirpes y las unipotentes con las que nacemos. Llegamos a la conclusión de que si todas estas células pertenecen a un sistema nuevo del cuerpo humano que no se había publicado, nos tocó humildemente publicarlo, y con eso encontramos muchas razones para tratar de estimular este sistema sin necesidad de realizar implantes, ¿verdad? Como se hacía antes, autólogos, tomar de cosechar de la grasa humana, cosechar de la sangre o de la propia médula ósea, y llevar estas células cosechadas, llevarlas a los tejidos que nosotros las necesitábamos porque había enfermedad o había algún daño estructural o funcional en el cuerpo humano. Sin embargo, nos dimos cuenta que había un nivel más elevado, que se tenía que estimular como ahora el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, por medio de una vacuna, lo podemos estimular, y él sabe cómo multiplicar sus líneas celulares para responder ante un agente bacteriano, ante un agente viral, y eso se queda en una memoria en el cuerpo humano, ¿correcto? Nosotros encontramos las moléculas adecuadas, Dios nos permitió encontrar las moléculas adecuadas para estimular ese sistema regenerativo, y todas las células madre que se encuentran en diapausa, que se encuentran, digamos, en una situación de invernación, o que ya no tienen las capacidades para replicarse porque también envejecen,
y también se va limitando su diferenciación asimétrica, encontramos que había unas moléculas que se encuentran solamente en el periodo embriónico, que son las que multiplican células madre. Por eso en el desarrollo embriónico, primero somos células madre, ¿verdad? Desde las primeras divisiones, las blastómeras, luego la masa celular interna, y todo eso somos puras células madre, es decir, en algún momento somos inmortales. Y después ya vienen las diferenciaciones, las líneas que necesita el cuerpo humano mediante diferenciación asimétrica, mediante las 3 hojas, ectodermo, mesodermo y endodermo, ya empiezan a tomar identidad esas células multipotentes que pueden generar y formar la mayoría de los órganos que conforman el cuerpo humano. Bien, esas moléculas solo están presentes durante el desarrollo embriónico. Entonces, Dios nos las enseñó. Las encontramos y entonces ahora, calculando con un algoritmo matemático, podemos nosotros calcular ahora el tamaño de una persona de una edad ya adulta, un adolescente o un niño, y mediante esos cálculos podemos utilizar ya las moléculas que se necesitan dependiendo también del daño que tiene de la enfermedad y de esos órganos que tienen que ver con esas hojas embriónicas para estimular a las células madre en los propios nichos celulares sin necesidad de implantarlas, se vuelven a multiplicar, vuelven a entrar en diferenciación asimétrica y con eso llevan al cuerpo humano a una segunda oportunidad, ya que todos los tejidos, aparatos, órganos o sistemas que están dañados vuelven a tener una oportunidad de regeneración y renovación, y eso es algo verdaderamente sorprendente. Súper interesante, doctor. Con eso que usted nos está mencionando y contando a los televidentes, tengo una pregunta relacionada a eso. ¿Se puede retroceder un daño renal, por ejemplo, con la regeneración celular a base de inductores? Sí. Pensemos que todo sistema complejo, el cuerpo humano es un sistema complejo, ¿verdad? Son sistemas que necesitan un alto equilibrio para poder funcionar y no ir hacia el caos, ¿correcto? ¿Cuál es el caos del cuerpo humano como sistema complejo? Pues la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Bien, hay algunos ejes que mantienen o que evitan ese caos. Ese sistema nuevo que nos tocó publicar, que se llama regenerativo, tiene un grupo de células a razón de 1 por cada 100,000. Podríamos decir que cada nicho celular en el cuerpo humano es un enjambre de células diferenciadas, de células hijas, que están bajo el control de una célula madre que se quedó desde la etapa embriónica. Entonces, cuando empiezan a disminuir las células madre, porque entran en diapausa, porque ya no pueden entrar en la diferenciación asimétrica generando una célula madre-hija, ¿verdad? Y una célula diferenciada hija, entonces es el momento en donde nosotros podemos estimular con las moléculas adecuadas en 3 sustancias madre, podemos estimular órganos como el riñón y las pocas células madre que le queden con competencia, es decir, que tengan la capacidad de responder a este tipo de moléculas, pueden multiplicarse y pueden generar por medio de diferenciación asimétrica nuevas células que podrían darle la oportunidad, y se la han dado y lo hemos visto y lo hemos publicado muchas veces, a muchas personas que ya están en insuficiencia renal. Y no es el único órgano. Gracias a Dios muchos órganos alcanzan a responder de una manera muy bonita ante la estimulación, multiplicación de sus células madre, y luego las células madre simplemente hacen lo que saben hacer. Entran en diferenciación asimétrica y vuelven a generar células nuevas de ese tejido, de ese órgano, de ese aparato o sistema que ya tenía daño funcional o estructural. Qué interesante, doctor. A mí siempre me gusta preguntarlo porque normalmente siempre hablamos de los adultos y a veces dejamos de lado los niños porque pensamos que de alguna razón o forma siempre son más sanos.
pero estos tratamientos también sirven para los niños, para las personas más jóvenes. Sí, recordemos que en el desarrollo embriónico no siempre logramos tener la carga celular. No vamos a nacer con el sistema regenerativo completo siempre. No vamos a tener siempre una célula madre por cada 100,000 células diferenciadas. En ocasiones, en el desarrollo embriónico, precisamente estas moléculas inductoras no son suficientes para generar el número suficiente de células madre y los niños nacen con daño estructural o funcional, sobre todo neurológico y de muchos tipos, y la mejor manera de multiplicar las células madre que ellos no lograron en la etapa embriónica es volviendo a utilizar estas moléculas inductoras para que de alguna manera vuelvan a multiplicar esas células que no se multiplicaron durante el desarrollo embriónico y vuelvan a tener una oportunidad que Dios les va a dar de volver a regenerar esos tejidos que no terminaron de formarse bien en el desarrollo embriónico y en la etapa fetal. Muchas gracias, doctor. Y esta última pregunta que está encaminada a lo que estamos viviendo actualmente, sí. ¿Qué le podría decir a todas esas personas que están sufriendo los daños multisistémicos con el COVID-19? ¿Encontrarán esperanza y se podrán recuperar con esta terapia celular? Mire, Dios tiene la última palabra siempre. Yo así lo digo porque soy muy cristiano. Pero si todos los órganos que reciben daño por el paso del tiempo, por la enfermedad o por un agente, una radiación, un virus, una bacteria, en este caso es un virus, si se vuelven a multiplicar las células madre de ese órgano, hay altísimas posibilidades, y son altísimas, de que el órgano vuelva a tener tejido nuevo por diferenciación asimétrica, primero por multiplicación celular de estas células madre, y luego diferenciación asimétrica que volvería a llevar al órgano a otro nivel de funcionalidad y a regenerarlo estructuralmente. Entonces, no importa el origen del daño, este es un virus el que daña, pero cualquier otro daño, mientras queden células madre en ese tejido, en ese aparato, en ese sistema, tendremos la posibilidad de que Dios nos permita, con estas moléculas, volver a despertar esas células madre que quedan, aunque sean en un número bajito, se multipliquen y después entren en diferenciación asimétrica. Así que si quedaste con daño renal, si quedaste con daño cardíaco o si quedaste con algún daño multisistémico, en cualquier sistema, hasta últimamente hay reportes de que hay daño en el neurológico, hay daño pulmonar, hay muchos aparatos y sistemas que se ven complicados con este tipo de enfermedad. Así que no importa el origen del daño, mientras te queden células madre que tengan la capacidad de responder, que científicamente se llama competencia, tendríamos la posibilidad de estimularlas y al multiplicarse ellas harían lo que saben hacer, regenerar tejido por medio de la diferenciación asimétrica. Así que eso es una buena noticia, porque mucha gente no se quedaría con una enfermedad permanente. Eso es algo que Dios nos ha regalado y que comparto con mucho gusto y que no es mío, que viene de Dios y que es de todos ustedes. Así es, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por ese conocimiento, por esa nutrición que nos da de más información científica, doctor. Y para los 52 países que nos están viendo, si hay personas interesadas en contactar con usted, ¿en dónde lo pueden encontrar? Bueno, yo diría que tenemos una serie de personas que trabajan conmigo, un equipo muy valioso. Por ejemplo, NotiExpress trabaja con nosotros y es el grupo que más nos ha apoyado. Ellos tienen una serie de páginas y tienen una serie de pues está publicando constantemente y hay manera. Aquí tenemos, por ejemplo, un correo que es @Dr. Gerardo Martín González López
Ese sería el primer correo, el primer enlace, y de ahí en adelante todo el equipo que está trabajando con mucho gusto podría contestar y apoyar. No es algo mercantil, nosotros igual que ustedes, por eso los admiro tanto a ustedes, porque son personas, son genios que están dedicados a servir a la humanidad, y nosotros que ahora tenemos el honor de trabajar con ustedes, queremos hacerlo también de esa manera. Primero la salud de nuestra gente, servir a Dios con todo nuestro corazón, primeramente, y después cualquier otra cosa. Tenemos un teléfono en el cual nos pueden contactar directamente, que es el 55 51 82 83 53. Y creo que con ese teléfono nos pueden contactar y ya podríamos darles todos estos datos que pues que es difícil tenerlos tan a la mano. Claro que sí. Doctor, nuevamente muchísimas gracias por toda esa información, por todo ese conocimiento que usted nos ha dado en el día de hoy, e invito a todos los televidentes para que continúen con la ponencia del doctor. Doctor, muchísimas gracias nuevamente y bienvenido a la familia Cisdel. Muchas gracias. Es un honor para mí. Que Dios los bendiga, de verdad. Que Dios los llene de bendiciones, que les multiplique, y es un honor estar con ustedes, con gente tan brillante, con ese corazón tan grande, con tanta bendición y tanta unción que tienen ustedes. Dios los bendiga siempre. Muchas gracias. Pues es un honor estar con ustedes y poderles presentar esto con lo que Dios nos ha bendecido. En realidad es un avance muy grande en la medicina regenerativa. Medicina regenerativa, entendemos todas aquellas terapias, todas las terapias que tienen que ver con la regeneración y con la reparación de los tejidos, de los órganos, de los aparatos y de los sistemas del cuerpo humano, ¿correcto? Todas las terapias que tengan que ver con esto pertenecen a la medicina regenerativa. Y dentro de la medicina regenerativa, lo más avanzado que hay ahorita sería la medicina regenerativa a nivel molecular, que es de lo que vamos a hablar. La terapia con inductores de regeneración celular, que es el tema principal, básicamente trata de una serie de moléculas que Dios me permitió encontrar desde hace más de 27 años, cuando observábamos las cirugías que practicaban los cirujanos intraútero, es decir, cuando operan a los fetos dentro del útero humano, ¿correcto? Dentro del útero de la mamá. Pasa algo sorprendente y maravilloso. Los niños que tienen labio y paladar hendido, si los conocen como labio y paladar hendido, labio leporino, esos pequeñitos cuando se operan dentro del útero, nacen con su labio regenerado. Sin embargo, cuando ya se operan después de un día de nacer, ya hay un proceso de cicatrización, ya hay migración de fibroblastos, se produce colágeno y hay una reparación de tipo natural. Sin embargo, ahí nació la inquietud de nosotros desde hace más de 27 años de qué es lo que pasaba dentro del útero, qué estaba sucediendo dentro del útero que no estaba sucediendo afuera, ¿verdad? ¿Qué milagro había dentro del útero que no estaba sucediendo afuera? Bien, había muchos candidatos, había hormonas que produce la placenta, había muchas moléculas que eran candidatas. Sin embargo, y gracias a Dios encontramos una serie de moléculas que tienen la capacidad desde la etapa embriónica, como sucede en las especies inferiores, ¿sí?
de generar células madre, de multiplicarlas. Para nosotros no es desconocido ver que un pez cebra, o que una salamandra, o que una planaria, cuando las dividimos en varias partes, generan tantos individuos como nosotros las dividimos. Esa pregunta se contestaba con el fenómeno que estábamos observando de las operaciones intraóculas. Unas células maravillosas, milagrosas, y las células troncales o las células madre tienen la capacidad de generar hasta individuos completos. Cuando estamos en las partes iniciales del desarrollo embriónico humano, la primera célula que podríamos llamar célula madre, y que sería la primera célula madre por excelencia, sería el cigote o cigoto, la unión de cuando se lleva a cabo la fertilización de un espermatozoide con un ovocito, y posteriormente las primeras divisiones que se llaman blastómeras. Esas divisiones pueden llegar al número 8, pueden ser 8 células que se llaman blastómeras, y cada una de esas células se llama totipotente, ¿correcto? Cada una de esas células puede generar un individuo completo, con todo y placenta. Así que si divides estas 8, podrías tener 8 individuos idénticos y con su placenta. Tienen mucha capacidad y por eso se llaman totipotentes. Entonces lo que buscábamos al observar las cirugías dentro del útero eran estas células tan maravillosas que también explican la regeneración de las especies inferiores, porque cuando tú cortas, por ejemplo, una planaria en muchas partes, ahí hay migraciones de células totipotentes como las blastómeras, y entonces en cada pedazo se puede generar un individuo completo, ¿verdad? Ya más avanzado el periodo embriónico, se forma una estructura que se llama blastocisto y que tiene 3 hojas embriónicas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y esas ya están más comprometidas y se llaman células pluripotentes. Esas células ya no pueden generar un individuo completo, sin embargo, sí pueden generar las 252 estirpes de células humanas, ¿correcto? Entonces, ya no generan un individuo completo, pero sí pueden generar células de músculo, células de huesito, células de corazón. Eso en especies inferiores, por ejemplo el pez cebra, que puede regenerar su corazoncito, que puede regenerar algunos órganos específicos, son ese tipo de células pluripotentes las que le confieren esa capacidad. Y estas células, cuando están en el útero, el humano, cuando está en la fase fetal, era el fenómeno que nosotros veíamos. Esas células en el líquido amniótico tienen la capacidad de que si tú lo operas, llegan, migran, son llamadas por todas las moléculas que se producen en un evento de una lesión o de cualquier circunstancia de daño, son llamadas, son atraídas a esas células, y entonces por eso le reparaban el labio y paladar el bien, ¿verdad? Y estas maravillosas células nos llevaron muy rápido a entender que en pleno siglo XXI no se había conocido en el ser humano un sistema que había permanecido oculto. Nos habíamos quedado con el sistema inmunológico. Hoy día sabemos que el ser humano cuenta con un sistema que no había sido publicado, nos tocó publicarlo a nosotros, y es el sistema regenerativo, que está formado por estas células tan maravillosas, tan milagrosas, que realmente se encargan de reparar a todo el organismo humano durante todo su periodo de vida natural. Sin embargo,
Sin embargo, radiaciones, virus, bacterias, todo lo que nos daña a los humanos, va provocando que estas células tan maravillosas, que solo tenemos una dotación en promedio, una célula madre por cada 100.000 células diferenciadas, es decir, las células que tenemos y que conforman el cuerpo humano, células musculares, células de corazón, células nerviosas que son las neuronas, gliales, todo eso, solo tenemos una célula madre por cada 100.000 células diferenciadas. Entonces, esa reserva que tenemos, que Dios nos ha dado, va disminuyendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque todas las exposiciones que tenemos a radiaciones, virus, bacterias, todo lo que nos hace daño del entorno, termina provocando que las células troncales estén multiplicándose y multiplicándose. Lo que hacen se llama diferenciación asimétrica, generan otra célula madre y generan una célula diferenciada. Termina su capacidad de tanto daño que tenemos, y entonces la célula, curiosamente, es algo que también hemos encontrado, la célula madre es inmortal, no muere. Simplemente la mayoría de ellas entran en un estado que se llama diapausa, en donde quedan en una fase molecular de alta biología, que sería como una semi-invernación o una invernación. Posteriormente, las áreas y los órganos que ya no tienen la capacidad ni el número de esas células para poderse regenerar son los que nos van a llevar a la enfermedad, al envejecimiento y a la muerte. Todo, la enfermedad y el envejecimiento, tienen muchos factores, son multifactoriales, pero entendiendo que un pilar fundamental de la enfermedad y del envejecimiento es la disminución de las células madre o troncales, ya se nos aclaran muchas incógnitas que teníamos durante la investigación en todos estos últimos años, y en estas etapas que es tan importante hoy día. ¿Por qué los humanos enfermamos de cosas diferentes? ¿Por qué tenemos diferentes enfermedades? Porque a cada uno se nos va disminuyendo el número de células troncales en diferentes órganos. Por eso alguien enferma del pulmón, alguien del corazón, alguien de otro órgano, aparato o sistema. Y el sistema regenerativo con sus células madre ya no tiene la capacidad, porque ya disminuyó el número que teníamos, la reserva de células madre en ese nicho celular, en ese aparato, en ese sistema, en ese órgano, y entonces todo se reduce a una disminución natural de células troncales y se rompe el equilibrio, llega la enfermedad y llega el envejecimiento. Hemos visto que este tipo de terapia es muchísimo mejor que tratar de implantar células troncales directamente por medio de implantes autónomos o por medio de implantes directos o de trasplantes, porque estas moléculas es como estimular el sistema inmunológico, estimular el sistema regenerativo. Estas moléculas tan preciadas que se llaman inductores son moléculas que pueden activar receptores muy específicos de las células troncales que conforman el organismo humano y despertar y multiplicar, activar esas células madre que estaban en diapausa y volver a darles un impulso molecular para que vuelvan a entrar en diferenciación asimétrica y vuelvan a generar nuevamente nuevas células madre multipotentes y nuevas células hijas o células diferenciadas que conforman los diferentes aparatos y sistemas. Por aquí hay algo muy digno de tomar en cuenta. Dependiendo del aparato, del órgano, aparato, sistema que esté dañado durante la enfermedad,
vamos a tener nosotros la respuesta a este tipo de terapia que verdaderamente ha sido impactante la respuesta. Hay algunos órganos que tienen una respuesta más rápida, sobre todo los que ya poseen una capacidad regenerativa muy abundante, como el hígado, como los riñones, y hay algunos órganos, aparatos y sistemas que tardan un poco más en responder a estos estímulos de multiplicación celular y de regeneración, como es el sistema nervioso, ¿verdad? Y algunos otros órganos que nos cuestan un poco más de trabajo. Creo que con esto resumimos todo. La terapia de regeneración celular a base de inductores, un grupo de moléculas milagrosas que Dios nos ha dado que pueden replicar, despertar y replicar las células troncales en todos los nichos celulares del cuerpo humano, dándole una segunda oportunidad para que se regeneren los tejidos, los aparatos y los sistemas del cuerpo humano, dándole una segunda oportunidad al ser humano en muchas enfermedades que se consideran crónico-degenerativas. Y pues gracias a Dios, gracias a todos ustedes por la atención que me brindaron.